el senador Miguel Barbosa. Tiene usted el uso de la palabra de su escaño. Sonido, por favor. Gracias, senador vicepresidente. Me dirijo desde mi escaño, dado que han estado conduciendo ustedes, por cierto, con mucha eficiencia esta sesión, pero no quise dejar de hacer uso de la palabra para expresarle a Adriana Dávila, nuestra compañera, dejar constancia del respeto, de la solidaridad que todos sentimos por ella. Esa es la primera expresión para contigo, amiga senadora, compañera senadora. Decir que la labor legislativa es una labor de responsabilidad, que quienes la ejercemos la asumimos con la suma de consecuencias, de opiniones, de críticas, pero que no podemos admitir la ofensa, ¿sí? Cada quien puede tener una opinión sobre el desempeño legislativo. Que no nos confunda, ejercitemos acciones legales si es necesario, como Senado de la República, pero que no nos confronte con la colegisladora. La colegisladora hizo su trabajo legislativo. Desde su punto de vista votó la minuta que nosotros le enviamos. Nosotros ya hemos dado turno a la que recibimos, ¿sí? Y ahora tendremos facultades para ver qué destino le damos desde el marco del análisis que las comisiones respectivas harán. Que no nos hagan poner en contradicción voces malintencionadas a las dos cámaras. Hay que obtener la mejor ley. No hay que provocar que esta ley se eche a perder. Hay que generar las mejores condiciones para que Cámara de Diputados y Cámara de Senadores obtengan el mejor producto legislativo. Nos tocará a nosotros, a los coordinadores parlamentarios, hacer labor política para ello. Pero te pido, Adriana, que las voces malintencionadas no impacten ni en tu estado de ánimo, no impactan en tu integridad, eso sin duda. En tu estado de ánimo tienes 127 mujeres y hombres, senadores y senadoras, que te respetamos, te apoyamos y reconocemos tu trabajo. Les propongo que hagamos un desplegado con una posición del Senado de la República y que lo publiquemos desde las opiniones que podamos construir en respaldo a tu desempeño y en respaldo al desempeño de la labor legislativa del Senado de la República. Es una propuesta y de verdad nuestro cariño y nuestro respeto. No tengas duda de eso. Gracias. Muchas gracias, senador presidente. Una vez que hemos escuchado las exposiciones de la senadora Diva Damira Gastelum, de la senadora Angélica La Peña, la senadora Mariana Gómez del Campo, del señor senador Jorge Luis Preciado, del señor senador Miguel Barbosa, en su carácter de presidente de este Senado, es importante decir que el trabajo legislativo, desea hacer uso de la palabra la senadora, por favor, con todo gusto, desde su escaño, la senadora Adriana Dávila. Primero que nada, quiero agradecer el respaldo de este Senado. Desde el principio que iniciamos el trabajo junto con la senadora Luisa María Calderón, la senadora Angélica de la Peña, la senadora Lucero Saldaña, la senadora Margarita Flores, el primer acuerdo que tuvimos era no politizar un tema de esta naturaleza. Yo vengo de un estado como Tlaxcala, que al igual que muchos otros como Quintana Roo, como Jalisco, como Guerrero o Chiapas, padecen los estragos de un problema tan severo y de un delito tan terrible como la trata de personas. Un delito que es difícil de entender y es un delito que no solo lastima a las víctimas directamente, a quienes son, por supuesto, engañadas, enganchadas, trasladadas, retenidas para fines de distintas formas de explotación, sino afecta también a las familias. Mi estado ha sido estigmatizado como un estado de tratantes y eso ha impedido el desarrollo económico y social, el desarrollo de mi propio estado. Yo puedo darles a ustedes la certeza y la seguridad de que el camino que nosotros elegimos no fue solo un camino de hacer una iniciativa de modificar la ley por capricho o por propuesta de una sola senadora,
Sé que hoy las críticas han estado, por supuesto, por ser presidenta de esta comisión, pero también reconozco y además quiero decir que el trabajo que se hizo con técnicos, se hizo con especialistas y nos llevó más de 16 meses de poder concertarlo. Decirles también que buscamos por todos los medios, desde que esta minuta en febrero fue aprobada aquí en este Senado, coordinarnos con los compañeros diputados allá en la Cámara. Sin éxito, lamentablemente, nos negaron a escucharnos en muchas de las ocasiones. No es un reclamo que hagamos en términos del trabajo legislativo. Por supuesto que como Cámara Revisora tienen todo el derecho de plantear y de decidir y de modificar lo que a su juicio pudiera estar equivocado. Lo cierto es que a la luz de estas modificaciones hoy, la trata de personas en México, derivado de cómo nos mandan la minuta en Cámara de Diputados, ya no existe. Solo existe el delito de explotación. Y para cualquier persona que en términos de derecho conozcas o los que lo han estudiado, saben perfectamente que la cadena delictiva puede estar hoy sí en peligro, esta cadena delictiva de que queden libres. Si de por sí no teníamos sentencias, con estas modificaciones que hoy se mandan, por supuesto que no solo no tendremos sentencias, sino habrá una persecución que se convierte solo en mediática. Ese es el único motivo por el que nosotros hicimos modificaciones. No nos negamos a aceptar aquellos cambios que sin duda pudieran mejorar la minuta. No nos negamos tampoco a escuchar otras voces que pudieran pensar con nosotros. Pero en derecho, quienes son abogados, y aquí los hay muchos y muy brillantes, saben perfectamente que en caso de los tipos penales no se puede dar lugar a interpretaciones, porque los ministerios públicos tienen que tener con toda claridad los elementos suficientes para detener a los delincuentes. Por mi parte, entiendo que como política y en donde se me ha criticado la parte de mis propias aspiraciones, como la tenemos, estoy segura, los 128 senadores que estamos aquí, no me avergüenzo de hacer política. Lo hago abiertamente, aspiraciones las tengo también abiertamente, pero nunca a costa de demeritar al otro y tampoco nunca a costa de, sobre la desgracia de algunos, construir mi propio futuro político. Tengo claro a dónde voy y he respetado todos los acuerdos en materia de derechos humanos que hemos tenido tanto con el PRI como con el PRD. Y en ese mismo sentido, quiero decirles a todos ustedes que tengan la certeza que de lo que votamos no hay un solo elemento en el que se nos pueda imputar a los senadores alguna complicidad con tratante alguno. No están aquí los cómplices de los tratantes ni las cómplices de los tratantes. Me conocen en mi tierra y me conocen aquí. No tengo duda de que sabrán diferenciar sobre mi trabajo político y sobre mi trabajo legislativo. Lo que no puedo permitir bajo ninguna circunstancia es calumnias como las que he venido aguantando en silencio, no por cobardía o no por complicidad, simplemente por no dar elementos para politizar un tema en el que todos tenemos que ser solidarios y en el que bajo ninguna circunstancia tiene por qué convertirse en una lucha de partidos políticos. El país está en condiciones difíciles y en los temas de derechos humanos mi trato, mi comportamiento en las comisiones ha sido evidente, sin politizar, sin partidizar y entendiendo que todos estamos y queremos los mejores cambios. Yo confío en que la información que les llegue a ustedes sobre la minuta y los cambios que hicieron, técnicamente y jurídicamente, les quede claro que no hay absolutamente nada que esconder y que el trabajo del Senado fue un trabajo profesional. Les agradezco infinitamente a todos su apoyo. Gracias. Gracias, senadora Adriana Dávila Fernández. Sin duda, el trabajo legislativo tiene como misión brindar al Estado mexicano, a través de sus instituciones, la tutela efectiva a los derechos esenciales de las personas, y en este caso de los menores de edad, de los jóvenes, de las niñas, de los niños. Sin duda alguna, el trabajo que ha venido realizando el Senado de la República y en su caso la Cámara de Diputados, la 61ª legislatura, esta 62ª legislatura, han venido haciendo una labor jurídico-legislativa con la finalidad de evitar que se promuevan leyes
que fomenten la impunidad. En esto todos coincidimos plenamente. Otra compañera senadora también fue víctima de ataques precisamente en el mismo sentido, la senadora Diva Damira Gastelum, y hoy, muy desafortunadamente, y en un atentado al derecho esencial y constitucional que tenemos los legisladores, la senadora Adriana Dávila Fernández está siendo víctima de una especie de hostigamiento en donde subyacen difamaciones y calumnias. Sin duda alguna, eso no debe interrumpir el trabajo que nosotros hacemos en el Senado de la República. Sin duda alguna, eso nos debe motivar a continuar construyendo leyes en las que no quede ningún vacío de normas, en las que quede perfectamente bien identificado el tipo penal y en las cuales se establezca claramente el objeto de la tutela efectiva a estas personas, que es el derecho a su libertad de traslación, el derecho a su libertad sexual inclusive, el derecho a su formación personal a través del uso del criterio mismo y, por supuesto, lo más importante para todos estos niños, niñas y jóvenes, el derecho a la felicidad y a la pertenencia a una familia, porque muchas veces son secuestrados y ellos pierden ese derecho de pertenecer a una familia. Derechos tan elementales y esenciales son los que subyacen en este tema de trata de personas, sin duda alguna. Por esa razón y con autorización del presidente de esta mesa directiva, el senador Miguel Barbosa, el Pleno del Senado, por mi conducto y con esta autorización de la presidencia, de los secretarios y de los señores vicepresidentes, manifestamos nuestra solidaridad con la senadora Adriana Dávila Fernández. Condenamos las expresiones intimidatorias que se han difundido a través de diferentes medios y de redes sociales y, por supuesto, esta presidencia estará atenta a que se respete en todo momento el derecho esencial constitucional de todos y cada uno de los senadores y, de manera particular, velar por la seguridad, la integridad de nuestra compañera Adriana Dávila Fernández. Asimismo, esta mesa directiva, y por acuerdo del señor presidente, de acuerdo a la propuesta que hizo, autoriza que se publique el desplegado correspondiente en los términos que lo acuerden los propios grupos parlamentarios, de tal suerte que en este sentido se estará suscribiendo el documento correspondiente para los efectos de que este tipo de ataques a la libertad que tenemos los legisladores no se repitan. Nuestra solidaridad permanente con la compañera Adriana Dávila Fernández. Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas para antes de estudios legislativos, primera con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848, al inciso A del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, doy cuenta al Pleno que la senadora Cristina Díaz, en su carácter de presidenta de la Comisión de Gobernación, ha presentado por escrito la motivación del presente dictamen, el cual se insertará de manera íntegra al diario de los debates. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para reconocer la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento correspondiente para informar en su momento el resultado de la votación.
Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. El senador Burgos, a favor. Está. ¿Algún senador, senadora Mariana Gómez? A favor. Gracias. Senador Jesús Casillas. Gracias. Señor presidente, se emitieron 87 votos a favor, 0 votos en contra. Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848, al inciso A del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. Enseguida tenemos la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 20 de julio, aniversario de la muerte del general Francisco Villa en 1923, al inciso B del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Si se omite la lectura, señor presidente. Muchas gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Para estos efectos ha solicitado la palabra el señor senador Héctor Larios y doy cuenta al Pleno para antes de que la senadora Cristina Díaz ha presentado por escrito las motivaciones del presente dictamen en su carácter de presidenta de la Comisión de Gobernación, de lo cual se da cuenta el Pleno y solicitamos que se integre al diario de los debates. Tiene usted el uso de la palabra, señor senador Larios. Gracias, presidente. Y de manera muy breve, simplemente para dejar constancia, como lo hice en el mes de febrero, las razones de mi voto en contra de este dictamen. En febrero se aprobó una modificación a la Ley del Escudo y la Bandera para celebrar el aniversario del natalicio de Francisco Villa y argumenté de que no podíamos
hacer este homenaje en virtud de varios hechos violentos, uno ocurrido particularmente en Sonora, en San Pedro de la Cueva, en donde asesinó a más de 26 personas. Pero el 5 de junio, que es la fecha en donde se aprobó por este Senado, coincide también con la tragedia de Sonora de la guardería. De tal manera que la Cámara de Diputados rechazó el dictamen que nosotros mandamos y ahora viene la propuesta de celebrar el aniversario de la muerte, el 20 de julio de 1923, de la muerte de Francisco Villa. Me parece que los argumentos siguen siendo iguales y en consecuencia mi voto seguirá siendo el mismo en contra. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Héctor Larios Córdoba. Se pregunta a la Asamblea si hay más oradores en torno a este dictamen. En virtud de que no hay más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar del resultado de la votación y en consecuencia ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto del cual se ha dado cuenta. ¿Ya mandaste a copiarlas, Luis? Las modificaciones. Sí, continúa abierto el sistema de votación. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senador Omar Fayad. Gracias. Senador Burgos. Senador Burgos. A favor. A favor. Muchas gracias, senador. Senadora Beristain. Senadora Barrales. A favor. Preciado. Senador Preciado. Senador Preciado. A favor. Senador Gamboa. Senador Gamboa. A favor. ¿Algún senador o senadora que falte por emitir su voto? Senador Cordero.
¿Cambiar el sentido de su voto? ¿Es en contra? Sí, gracias. Senadora Mariana Gómez, en contra. Senador Martínez, en contra también. Señor presidente, senadora Laura Rojas, cambiar su voto en contra. También su voto, senador Francisco. Senador Lozano, en contra. ¿Algún senador o senadora que falte por emitir su voto? Entonces, ¿cuántos a favor y cuántos? Por eso, ¿cuántos? Dame la resta. 78 votos a favor. Señor presidente, se emitieron 78 votos a favor y 2 en contra. 2 en contra. 12 votos en contra. Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 20 de julio, aniversario de la muerte del general Francisco Villa en 1923, al inciso B del artículo 18 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional. Tenemos ahora la discusión de 3 dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos recibidos de la colegisladora. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día. En consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta. Solicito a la Secretaría de Lectura los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo. Doy lectura. Están a discusión los siguientes dictámenes en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. El relativo al proyecto de decreto que adicionaría el artículo 225 bis al Código Penal Federal y el relativo al proyecto de decreto por el que se reformaban diversas disposiciones del Código Penal Federal. Asimismo, el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de decreto por el que se reformarían los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal. Son todos los dictámenes, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se concede el uso de la palabra si alguien desea hacer uso de la misma. En virtud de que nadie se ha inscrito para hacer uso de la palabra, háganse los avisos correspondientes a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar en su momento del resultado de la votación. Ábrase el sistema de votación electrónica por 3 minutos para recoger la votación nominal de los 3 dictámenes que proponen desechar proyectos de decreto.
Continúa abierto el sistema electrónico de votación. Senador Rosas Aispuro. Senador Rosas, a favor. Continúa abierto el sistema de votación. Senador Braulio, está abierto el sistema, senador, todavía. A favor fue el voto del senador Braulio. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senador Braulio, a favor, ¿verdad? Gracias. Senadora Barrales, a favor. Senadora Laida, a favor, gracias. Senadora Cuevas, a favor. Senadora Cuevas, a favor. Senador. Senadora Herrera, Ale, a favor. Senadora Gómez del Campo. Senadora Gómez del Campo, a favor. Senadora Ana Lilia Herrera, a favor. ¿Algún senador o senadora que falte por emitir su voto? Rosas Aispuro. Senador Rosas Aispuro. A favor. A favor. Gracias. Nadie más falta por emitir su voto. Se emitieron 88 votos a favor. Señor presidente, se emitieron 88 votos a favor y 0 votos en contra. Muchas gracias. En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos. El proyecto de decreto que adicionaría el artículo 225 bis al Código Penal Federal. El proyecto de decreto por el que se reformaban diversas disposiciones del Código Penal Federal y el proyecto de decreto por el que se reformarían los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal. Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 constitucional. Ahora tenemos la discusión de 25 dictámenes en sentido negativo que proponen desechar diversos proyectos. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día. En consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta. Por tanto, solicito a la Secretaría de lectura los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos. Doy lectura. Están a discusión los siguientes dictámenes. 2 de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda. 8 de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 4 de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 1 de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. 8 de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos y 2 de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. Son todos los dictámenes, señor presidente. Muchas gracias. Se consulta si para alguno de estos dictámenes hay alguna reserva para su discusión. Por no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los mismos que proponen desechar proyectos de decreto iniciados en esta Cámara. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los acuerdos que desechan proyectos que se dio lectura. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, señor presidente. Gracias. Comuníquese por estar aprobados los acuerdos. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes con toda oportunidad. Pasamos a la discusión de 5 dictámenes de la Comisión de Educación que contienen punto de acuerdo. Cada uno de ellos, debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a la parte resolutiva de cada uno de los 5 dictámenes. Doy lectura al primer dictamen. Primero, el Senado de la República
exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, con fundamento en el derecho a la educación de calidad y en coordinación con sus homólogas estatales, revisen, analicen y evalúen los planes de estudios de las instituciones particulares que se ostentan como universidades. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas estatales a publicar anualmente a través de diversos medios de comunicación la relación de las universidades a las que se les haya concedido autorización o reconocimiento de validez